En el apogeo de su poder, Napoleón Bonaparte no solo se veía a sí mismo como el emperador de los franceses. Era el centro de un vasto sistema político que remodelaba Europa pieza por pieza. A su alrededor gravitaba toda una dinastía. Sus hermanos se convirtieron en reyes de Holanda, España, Nápoles o Westfalia. Su madre, Leticia, era casi venerada. Y, sobre todo, había conseguido por fin lo que ningún emperador surgido de la Revolución había podido garantizar hasta entonces: un heredero legítimo. Su hijo, nacido en 1811, fue proclamado rey de Roma, nada más nacer. Esta familia no era simplemente un hogar, era una estrategia de poder. Sin embargo, esta dinastía que parecía inexpugnable se derrumbaría en pocos meses. Cuando llegó el año 1814, y definitivamente en 1815, tras Waterloo, el edificio que Napoleón había construido pacientemente se derrumbó. Las potencias vencedoras, Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, se pusieron inmediatamente manos a la obra. Su objetivo no era solo exiliar al emperador a una isla perdida en medio del Atlántico Sur. Querían borrar su nombre de la historia política europea, impedir que un Bonaparte pudiera volver al poder jamás, nunca jamás. Para la familia Bonaparte, la caída no fue solo política, fue íntima, brutal, desgarradora. Cada uno de ellos fue arrancado de su vida, privado de sus títulos, de sus riquezas y, en ocasiones, incluso de su libertad. Fueron dispersados por los 4 rincones del mundo, obligados a enfrentarse al exilio, a la incertidumbre y, sobre todo, a la soledad. Habían vivido en palacios y, de la noche a la mañana, se convirtieron en extranjeros, a veces incluso en indeseables. Entre todos estos destinos rotos, destacan 2 historias, quizás las más conmovedoras: la de la emperatriz María Luisa y la de su hijo, el joven Napoleón, un niño concebido para reinar sobre un imperio y que se convirtió en un prisionero de lujo. María Luisa era una archiduquesa austriaca, hija del emperador Francisco I de Austria, enemigo histórico de Napoleón. Su matrimonio, celebrado en 1810, no fue un matrimonio por amor. Fue una alianza estratégica destinada a unir el improbable ascenso de los Bonaparte a la milenaria nobleza de los Habsburgo. Sin embargo, contra todo pronóstico, María Luisa se mostró leal a su marido durante los años de gloria. Lo acompañaba, representaba a Francia en las ceremonias oficiales y dio a luz al tan esperado heredero. Pero cuando el imperio comenzó a tambalearse, su lealtad se puso a prueba. En 1814, Napoleón abdicó por primera vez. Esperaba que su esposa y su hijo se reunieran con él en su primer lugar de exilio, la isla de Elba. Le escribió numerosas cartas, suplicándole que se reuniera con él, que no lo abandonara. No recibió ninguna respuesta. El silencio no fue una elección personal de María Luisa, fue orquestado. En Viena, los consejeros de su padre, liderados por el brillante y calculador canciller Metternich, comprendieron que era necesario romper definitivamente los lazos entre Napoleón y su esposa. Interceptaron las cartas que Napoleón enviaba. Le susurraron al oído que la había traicionado, que había tenido amantes, que no era digno de ella. Sabían que el emperador nunca podría regresar si su mujer y su hijo permanecían lejos de él. Para que esta separación fuera irreversible, Metternich fue más allá. Colocó junto a María Luisa a un oficial austriaco, el conde Adam von Neipperg. Oficialmente, debía asesorar a la antigua emperatriz. En realidad, debía alejarla de Napoleón para siempre, y lo consiguió. María Luisa, sola, aislada y humillada, encontró en Neipperg un apoyo y, más tarde, un compañero. Mientras Napoleón vivía sus últimos días, enfermo y agotado en la isla de Santa Elena, ella reconstruía una nueva vida. Fue nombrada duquesa de Parma, un pequeño territorio del norte de Italia, y vivió allí como una soberana independiente. Tras la muerte de Napoleón en 1821, se casó con Neipperg y tuvo 3 hijos con él.
No volvió a ver a Napoleón después de 1814, mientras ella recuperaba una vida cómoda. Su hijo vivía un destino radicalmente diferente. El joven Napoleón, proclamado Napoleón II, fue separado de su padre cuando aún era un niño. Llevado a Austria, fue privado de todos sus títulos, rebautizado como duque de Reichstadt, criado como un príncipe austriaco, rodeado de lujos, pero prisionero de un mundo en el que no le pertenecía ser el mismo. Se le prohibió hablar francés y se le enseñó a no considerarse hijo de Napoleón, sino un Habsburgo. Y aquí es donde me gustaría pedirles algo. Si les gusta que exploremos juntos estas historias a menudo olvidadas, si les gusta sumergirse en los destinos humanos que se esconden detrás de los grandes acontecimientos históricos, les invito sinceramente a apoyar este trabajo. Pueden suscribirse, dejar un comentario o dar me gusta a este video. Su apoyo marca realmente la diferencia y nos permite seguir compartiendo estas historias con ustedes. Gracias. Mientras toda Europa lo veía como un símbolo. El joven águila, el hijo del águila, el heredero de un mundo derrocado. Él se asfixiaba en una jaula dorada. Enfermó de tuberculosis. A medida que su cuerpo se debilitaba, comprendió que nunca llegaría a ser lo que el destino le había prometido. Murió en 1832, con solo 21 años, en la misma residencia donde Napoleón había impuesto su autoridad a Austria. Su padre había conquistado Europa. Él nunca había conquistado su propia libertad, pero la caída de la dinastía no se detuvo ahí. A su alrededor, los hermanos y hermanas de Napoleón, que antes eran reyes y reinas, comenzaron a caer a su vez. Cuando el emperador lo perdió todo, no solo se derrumbaron su trono y su imperio. Toda su familia se vio arrastrada a una vertiginosa caída. Durante años, los Bonaparte habían vivido como soberanos indiscutibles. De la noche a la mañana, se convirtieron en fugitivos políticos, exiliados, extranjeros indeseables. Algunos intentaron llevar una vida tranquila, otros buscaban desesperadamente recuperar el poder, y unos pocos tuvieron destinos casi novelescos. Empecemos por el mayor de los hermanos, José Bonaparte. Napoleón lo había colocado primero en el trono de Nápoles y luego en el de España. Los españoles nunca lo aceptaron como rey, y su reinado se convirtió en uno de los episodios más controvertidos del imperio. Tras la derrota definitiva de Waterloo, José no volvió a intentar nada. Cruzó el Atlántico y se refugió en Estados Unidos, donde compró una inmensa finca en Nueva Jersey, llamada Point Breeze. No era un retiro modesto. Su residencia se convirtió en un centro cultural frecuentado por diplomáticos, artistas y escritores. Se decía incluso que su biblioteca privada era una de las más ricas del país, rivalizando con la de la Casa Blanca. Permaneció en América unos 15 años antes de regresar discretamente a Europa, donde murió en 1844. Ironía de la historia. Su cuerpo descansa hoy en Les Invalides, no lejos del de su ilustre hermano. Otro destino sorprendente es el de Luis Bonaparte, rey de Holanda. A diferencia de muchos soberanos nombrados por su hermano, Luis realmente quería gobernar por el bien de su pueblo. Aprendió el idioma neerlandés, se preocupó por los habitantes e implementó reformas. Napoleón lo consideró demasiado independiente, demasiado holandés, y acabó obligándolo a abdicar. Luis vivió entonces en el exilio, principalmente en Italia, dedicando su tiempo a la escritura. Sin embargo, la historia le reservaba una revancha inesperada. Su hijo superviviente, Luis Napoleón, llevó el sueño dinástico aún más lejos. Años más tarde, se convirtió en Napoleón III, fundador del Segundo Imperio francés. Así, a pesar de la caída, la rama de Luis fue la que devolvió el nombre de Bonaparte a la cima. Luego viene la agitada historia de Jerónimo Bonaparte, el más joven de los hermanos. Nombrado rey de Westfalia, un pequeño reino creado por Napoleón en Alemania, destacó por su marcado gusto por el lujo y los gastos extravagantes. Tras la debacle europea, siguió a su hermano al campo de batalla de Waterloo, donde resultó herido. Obligado al exilio,
se desplazó de un país a otro, hasta que un favor inesperado cambió su destino. Cuando Luis Napoleón se convirtió en emperador con el nombre de Napoleón III, Jerónimo fue autorizado a regresar a Francia. Recibió los títulos de mariscal de Francia y presidente del Senado, recuperando así una influencia prestigiosa. Fue uno de los pocos miembros de la familia que vivió lo suficiente para ver el regreso de la dinastía. El hermano más rebelde fue sin duda Lucien Bonaparte. A diferencia de los demás, nunca buscó una corona. Lucien era un revolucionario convencido, apegado a los ideales republicanos. Cuando Napoleón quiso controlar su matrimonio, al considerar a su esposa indigna para una familia imperial, Lucien se negó a ceder. El conflicto fue tan profundo que Napoleón lo exilió, incluso en pleno apogeo de su reinado. Irónicamente, la caída de Napoleón liberó a Luciano. Pasó sus últimos años en Italia, lejos de las intrigas políticas. Luciano fue el único hermano que eligió una vida sin poder, fiel a sus principios hasta el final. Las hermanas de Napoleón también desempeñaron un papel importante en esta historia familiar, llena de ambiciones y rivalidades. 3 mujeres, 3 destinos radicalmente diferentes. Elisa Bonaparte, la mayor de las hermanas, recibió de Napoleón el título de Gran Duquesa de Toscana. Administró su territorio con eficacia, fomentó las artes y apoyó numerosos proyectos culturales. Tras la caída del imperio, fue detenida brevemente, antes de llevar una vida discreta en Italia. Murió en 1820, convirtiéndose en la primera de los hermanos Bonaparte en fallecer. En contraposición a Elisa, estaba Pauline Bonaparte, la hermana más famosa por su belleza y su vida mundana. A Pauline le gustaban los bailes, las joyas y las fiestas. Sin embargo, fue la única que permaneció lealmente al lado de Napoleón cuando cayó. Cuando el emperador fue exiliado a la isla de Elba, Pauline vendió sus posesiones. Utilizó su fortuna personal para hacer menos miserable la existencia de su hermano, e incluso se fue a vivir cerca de él a la isla. Tras su partida definitiva a Santa Elena, se trasladó a Roma e intentó sin descanso conseguir su liberación. Murió en 1825, solo 4 años después que Napoleón, probablemente consumida por el dolor. La tercera hermana, Carolina Bonaparte, era todo lo contrario a Pauline, ambiciosa y calculadora. Soñaba con tener tanto poder como su hermano. Casada con el mariscal Joaquín Murat, se convirtió en reina de Nápoles. Cuando la fortuna de Napoleón comenzó a declinar, tomó una decisión dramática. Para salvar su trono, traicionó a su propio hermano. Murat concluyó un acuerdo secreto con Austria contra Napoleón. Pero su traición no les aportó ni seguridad ni poder. Murat fue capturado y fusilado. Caroline se vio obligada a exiliarse y vivió bajo una identidad falsa hasta su muerte en 1839. Ella encarna mejor que nadie el exorbitante precio del poder. Sin embargo, la historia de la familia Bonaparte no termina con el exilio y la muerte. Porque, aunque el hijo legítimo de Napoleón murió joven y sin heredero, el linaje Bonaparte continuó a través de sus hermanos, e incluso a través de algunos hijos ilegítimos del emperador. Napoleón reconoció a 2 hijos naturales, Charles Léon de Nouailles y el conde Alexandre Walewski. Alexandre tuvo una carrera notable. Se convirtió en diplomático y luego en ministro de Asuntos Exteriores bajo Napoleón III. En cuanto a las otras ramas de la familia, se extendieron discretamente por todo el mundo. Los descendientes de José aún viven en Estados Unidos. Por una sorprendente coincidencia, un sobrino nieto de Napoleón, Charles Joseph Bonaparte, se convirtió en ministro de Marina y luego en ministro de Justicia de Estados Unidos. En 1908, fundó la Oficina de Investigación, futura FBI. Aún hoy, existen descendientes directos de la familia Bonaparte. El actual jefe de la Casa Bonaparte es el príncipe Jean-Christophe Napoleón, descendiente de Jérôme. Vive una vida moderna,
lejos de los tronos, trabajando en las finanzas internacionales. Los sueños de imperio han desaparecido, pero el nombre sigue cargado de historia. La caída de Napoleón en 1815 no fue solo el fin de un reinado, fue el fin de una dinastía. Su esposa se alejó de él y nunca volvió. Su hijo creció como un prisionero suntuosamente vestido, pero privado de identidad. Sus hermanos y hermanas se dispersaron, algunos caídos en desgracia, otros resilientes. Sin embargo, a pesar de todo, la familia sobrevivió. Ya no como soberanos, sino como una huella persistente, casi fantasmal, en el tejido de la historia. El nombre Bonaparte ya no comanda ejércitos, pero sigue resonando en el imaginario colectivo, como un recordatorio de la fragilidad del poder y la intensidad del destino humano.